Hola chicos, avanzamos con nuestro temario. Les voy a platicar sobre la pedagogía liberadora de Paulo Freire, un pensador muy importante. Venimos de la escuela nueva. En esta edición va a cambiar un poquito el contexto, el objetivo, aunque el pensamiento igual se torna a la pedagogía. Vamos a ver de qué se trata. La pedagogía liberadora de Paulo Freire me dice que se refiere a un movimiento educativo el cual estimula el proceso de renovación de la condición social, ojo, condición social del individuo, considerando al sujeto como un ser pensante o pretendiendo transformarlo, ¿no?, a través de la educación como un ente pensante, crítico y reflexivo sobre la realidad que vive. Esa es como la pequeña descripción que tenemos de la pedagogía liberadora. Ahora, ¿a qué se refiere? Mira, vamos con el contexto histórico. Paulo Freire fue nacido en Brasil, nace en Brasil, y el contexto lo tenemos en los años 60. Un pueblo brasileño, si quieren ver todo Sudamérica, un pueblo rezagado, un pueblo muy limitado en educación. Teníamos una situación en Brasil, chicos, en la cual solamente las personas que sabían leer y escribir votaban. Sí, ahí vemos algo muy delicado, ¿no? Y estos sectores pues eran abusados. ¿Por qué? Porque la mayoría pues definía el camino de un país y Paulo Freire trata de erradicar esto, solucionar esto a través de una herramienta muy poderosa que es la educación. En los años 60 estaba instaurado un desarrollismo, una teoría económica enfocada al desarrollo de países más rezagados. Se entendía que los países tercermundistas se apegaban a los métodos de los países desarrollados. Entonces, para que se entienda esto, llegan los países desarrollados, países de primer mundo, a los países desfavorecidos e imponen sus políticas económicas, imponen sus ideales, dando por hecho que los países rezagados lo van a aceptar o les va a ser beneficioso, ¿sí?, esas políticas, sin consultar, sin analizar sus necesidades, sin nada. Simplemente llegan a imponer su concepto industrial económico, bien, a los países más desfavorecidos. Y aquí se crea un dualismo entre opresor y oprimido, bien. No llegan con, digamos, un gran corazón, ¿no?, queriendo cambiar las cosas y favorecer a los pueblos. No meramente, ¿sí? Siempre lo hacen con un doble sentido, sobre todo sacar provecho, ¿no? Dentro del desarrollo existe un vínculo, me dice Paul Freire, entre educación y economía, ojo, donde la educación tiene un fin económico. Esto para continuar reproduciendo la ideología de clases marcadas entre un sector que domina y un sector que es dominado o oprimido, ¿no?, si quieren verlo así. El desarrollismo, lo que les comentaba, no toma en cuenta las particularidades de cada lugar y su contexto, y por lo general fracasa. Esas políticas venidas sobre todo de países desarrollados a países tercermundistas o rezagados. Esa es la crítica que hace Paul Freire. Paul Freire se enfoca mucho, chicos, en los sectores, otra vez la palabra, más desfavorecidos, en este caso los infantes, pero también rescata mucho a los adultos, las personas que ya podían votar o que no podían votar por el simple hecho de no saber leer y escribir. Bien, entonces él lanza una campaña muy importante de alfabetización. Me dice aquí, esta pedagogía se caracterizó por su fe en la educación como un proceso que emancipador, ¿vale? Emancipador, que propicia la reflexión, que propicia la crítica, que no sea una educación, chicos, neutra, ¿sí?, que al infante se le eduque solamente, vamos a decirlo así, para obedecer de acuerdo a políticas externas. No, al infante, al adulto se le educa para que reflexione, para que analice, para que cuestione su realidad y diga, esto puede ser de otra manera. Es una pregunta, ¿no?, muy provocadora. Esto puede cambiar. Es una pregunta muy reflexiva que incluso al pedagogo le atañe. Bueno, por su práctica, sigue el apunte, a un mundo más justo y humano,
y su solidaridad con los grupos que más desfavorecidos. Otra vez esta palabra, como ven, la estamos usando mucho. La pedagogía liberadora no se conforma solamente con la labor teórica, sino en la práctica está encaminada a una acción social, con una determinación muy clara en cuanto a lo político. Entonces, vemos el cambio de paradigma. La escuela nueva se enfocaba en la niñez, sus derechos, que era algo muy bueno, ¿no? En su momento fue una revolución en educación, pero Paul Freire va por otro camino, viendo a los infantes, pero también rescatando a los más adultos. Eso es un ejercicio íntegro en pedagogía. Recuerden que pedagogía ocupa todas las etapas de la vida. Para cerrar, me dice que el analfabetismo, es un mal de los pueblos. Es muy claro, ¿no? Es un mal de los pueblos relacionado con su poco desarrollo intelectual. Voy a traer a colación, chicos, un personaje rápidamente. Creo que es importante mencionarlo. Un personaje mexicano de la Revolución, Francisco Villa. ¿Qué tiene que ver Francisco Villa con este primer señalamiento? Francisco Villa fue gobernador de Chihuahua durante pocos meses. Es algo no muy conocido, pero fue gobernador. La única acción, o la acción más importante que hizo, fue construir escuelas primarias. Fue lo único, en su poco tiempo. Fue una acción muy clara y que determinó su administración. Y le preguntan, ¿no?, a Francisco Villa, ¿por qué? ¿Por qué la educación? ¿Por qué no las armas? ¿Por qué no otra cosa? Los ejidos, etcétera. Y él responde, ¿no?, muy claro, porque la educación, la ignorancia es lo que nos llevó a derramar tanta sangre. ¿Sí? La ignorancia es el mal de todos los pueblos. Y aquí creo que empata muy bien con el pensamiento de Paul Freire. Pensadores, o mejor dicho, personajes diferentes, diferente país, diferente época, nunca se conocieron, pero creo que coincidían en esa idea. ¿Sí? La ignorancia es el mal que propicia todo, y la educación pues vendría a ser la herramienta para un contexto más favorable, ¿no? Segundo punto, ya dejando en paz a Francisco Villa, me dice Paul Freire que nadie educa a nadie. En cuanto a su reflexión, nadie se puede educar solo. La educación es un encuentro bidimensional, docente-alumno. De hecho, se menciona el progreso es en comunión. Bien, de hecho, Paul Freire, chicos, tiene mucha influencia marxista. ¿Sí? Tiene mucha influencia marxista en cuanto a esto, ¿no? El tercer punto, se busca construir un pensamiento crítico y una sociedad democrática. Vamos a avanzar. También me dice aquí que se busca obviamente romper con la educación tradicional, donde el dominante expone los temas a tratar en educación y el dominado en este caso recibe sin cuestionamiento. Dice Paul Freire, no tiene que ser así. No hay dominante ni dominado. Simplemente aprendemos que en comunión, esa es la palabra que usa. Prioriza a los sectores más desfavorecidos y explotados en Brasil y ya después en otras regiones en Sudamérica. Y la última reflexión de Paul Freire, la teoría sin acción, me dice, es verbalismo. La acción sin teoría, ¿qué es? Activismo. Lo ideal, dice Paul Freire, es la teoría y la práctica juntas, es decir, la praxis. Bien, aquí viene otra vez la influencia de Carlos Marx, ¿no?, con la praxis. Teoría reflexiva, pensada, planeada, con la acción es la praxis. Es lo que se debe de realizar. El ejercicio teórico académico con la práctica de cambio en cuanto a los más desfavorecidos y el contexto social pues no muy agradable, ¿no?, en el cual se encuentran. Esto vendría a ser la praxis para Paul Freire. Como actividad, chicos, vamos a responder algunas preguntas. Primer punto, ¿cómo es el contexto que vive México en cuanto a lo educativo? ¿Hay favorecidos o desfavorecidos? ¿Hay desigualdad? ¿Prevalece la justicia? No solamente lo educativo, ahí fuera de lo educativo también. ¿Hay opresores y oprimidos? ¿Hay alguien que dicta cómo debe de ser la educación o cómo debe de ser el individuo? ¿Hay alguien que recibe esas indicaciones sin cuestionar? Esa es la tercera pregunta. ¿Cómo fue la educación que recibiste en tu etapa de primaria o secundaria? ¿Se parece a la pedagogía de Paulo Freire, a la pedagogía que libera? Y la última pregunta,
¿Crees que aún está vigente la propuesta del pensamiento de Paul Freire en la actualidad, siglo XXI? Esta es la actividad. Recuerden que esas actividades, chicos, las vamos a complementar con la clase presencial. Vamos a aterrizar algunas ideas. Esto son las clases en digital, en virtual, pero también tenemos el complemento presencial. Vamos a avanzar con nuestro temario ya de forma presencial. Cuídense mucho.